Muy bien. Pues vamos entonces a hablar de libertad de expresión. Y para hablar de libertad de expresión, lo primero que tengo que hacer es ponerles aviso de privacidad, ¿va? Porque me estoy tracaleando sus datos personales, ustedes no saben ni a quién se lo están dando. La Comisión de Derechos Humanos, comprometida con la protección de sus datos, prohíbe la distribución de toda la información que se genere en esta sesión sin previo consentimiento de los titulares de los datos, que son todas y todos ustedes. Esto ya nos la sabemos, artículo 6º constitucional, ¿sale? Que habla acerca de la materia de la protección de sus datos personales. La información que estaré recabando, que es la que me están regalando en el registro, se usa únicamente para fines estadísticos. Voy a estar tomando algunas fotitos, sobre todo porque como me veo en este micrófono, me siento volado. Siento que estoy así de, adelante Joaquín, claro que sí. Y necesito una foto para el Face, ¿no? Obviamente, pero aparte de eso voy a estar tomando alguna evidencia de que están ustedes en la sesión, o le estaré pidiendo al licenciado, que es mi enlace, que tome algunas cuantas fotos, es únicamente para fines de evidencia, ¿vale? No trasladamos su imagen ni sus datos a terceros no autorizados. ¿Qué es la libertad de expresión? Para eso primero tenemos que definir qué son los derechos humanos, porque estamos hablando del derecho a la libertad de expresión. Vamos a partir del supuesto de que todas y todos conocemos mínimamente qué son los derechos humanos y podemos definirlos de una manera coloquial, de una manera simple, ¿no? ¿Quién me dice qué son los derechos humanos? Licenciada. Son todos los derechos inherentes a nuestra persona por Muy bien. el solo hecho de ser un ser humano. Muy bien, todos los derechos inherentes al individuo por el simple hecho de existir, para evitar ahí la redundancia. Muchas gracias. ¿Alguien más? Net. Nobody. A ver. Caballero, dígame su opinión. Compártanos. ¿Qué son para usted los derechos humanos? Ah, la vieja confió lo que dijo el otro. Pues sí, yo siento que es como nuestra... Como te nazca. Lo que debemos hacer, ¿no? Lo que debemos hacer, el deber ser del individuo. Ciertamente tienes razón. Los derechos, desde el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no solo nos da derechos, sino también obligaciones. Los derechos humanos son todos aquellos que se sustentan en la dignidad de los individuos y les permiten el libre desarrollo de su personalidad de forma integral. Todas aquellas acciones que me permiten ser y desarrollarme como yo quiera son derechos humanos. Pero tienen un truco, según el artículo 1 de la Declaración Universal. Así como somos libres e iguales, tenemos la obligación de comportarnos fraternalmente los unos con los otros, hacer las cosas bien, como bien tú lo citabas. Ahora sí que, como lo dijo aquel famoso y célebre filósofo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Quién lo dijo? Dice el tío Ben. ¡No! Esto viene desde la filosofía en la antigua Grecia, en la espada de Damocles, pero se lo pirateó Marvel. Yo sabía que alguien iba a caer. El tío Ben. Bueno, también lo dijo el tío Ben, la neta. Pero, o sea, esto viene de la... Bien bajado de ese balón, muy bien. ¿Quién lo dijo al final? ¿Quién lo dijo en último? Eso es todo. Muy bien. Si trajera un premio ya llevaría la mitad de usted, caballero. Bueno, no traigo porque pues andamos medio austeros. Ahorita le invito una galleta. Terminando, nos echamos una galleta. Les iba a traer libritos, pero ya se nos acabaron. De todos modos, ahorita les hago el comercial, porque estos los pueden descargar en formato digital y creo que van a ser muy importantes para todas y todos ustedes. Ya sabemos qué son los derechos humanos. ¿Cuántos derechos tienes? Cero maldad. Vamos a jugar a atínale al derecho, sin IVA y sin pasarse. Voy a empezar la apuesta en 30. Son los que marca la Declaración Universal. ¿Son más? Sí, spoiler. ¿Cuántos? 15, no, ya se quedó corta. 50. 200. Está entre 50 y 200, ¿eh? 180. Un pesito abajo para que no, Lick. 110.
¿Alguien más? Muy bien. Ganó Milik porque no se pasó. Reconocidos derechos fundamentales que se encuentren en tratados internacionales, la Constitución y leyes secundarias, al momento 132. Y digo al momento porque los derechos son progresivos. Al día de hoy tenemos derechos ya reconocidos, pero en algún momento podremos reconocer más según las necesidades de la sociedad. Hace 50 años no era necesario el reconocimiento del derecho al Internet o a la conexión inalámbrica. ¿Por qué? No existían, o por lo menos no eran de acceso a la población. Ahora son una necesidad, incluso para fines de e-government. Es necesario reconocerlos. Algún día tendremos el derecho a la teletransportación interplanetaria, tal vez, pero hoy no lo necesitamos y aunque exista, no es necesario su reconocimiento e implementación en una legislación. No, el más reciente es el derecho a la buena administración pública. Hoy es la primera vez que alguien me dice qué dato tan interesante, cuéntame más allá, mi Alex. A todo mundo le vale, por Dios. Maravilloso. No, sentí hasta bonito, se me estrujó el corazón. Desde el año 2020 hay una reforma para modificar el artículo 4 constitucional en materia de buena administración pública. ¿Por qué digo que es el más reciente? Porque de hecho ya se encuentra reconocido en la Constitución de la CDMX y la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través de nuestra presidenta, ha hecho votos e investigación jurídica trasladada a la legislatura estatal para que se incorpore también en nuestro compendio constitucional como derecho. ¿A qué nos referimos con buena administración pública? Que llevemos a cabo una administración pública de calidad. Calidad para afuera y para adentro, porque no se le puede exigir al servicio público lo que no se le da. Y eso creo que nos debe de hacer mucha congruencia. Somos seres humanos, porque de repente hay servidores públicos que dicen, es que nomás ayudan a los de allá afuera. Perdónenme, pero los derechos humanos son para también ustedes, a menos de que sean alienígenas. También les aplican los mismos derechos. El derecho a la buena administración pública incluye, por supuesto, una administración de calidad, con eficiencia, con eficacia, que además se sustente en todos los valores establecidos previamente por una ley de responsabilidades administrativas, pero llevadas adecuadamente a la práctica, y que siempre existe el derecho de replicante, cualquier toma de decisiones de una autoridad. Irónicamente, esto es algo tan sencillo y no está reconocido constitucionalmente. O sea, existe en Europa, existe en Estados Unidos, en Canadá, existe en la Ciudad de México de manera local. Búsquense ahí el artículo 63, Constitución de la CDMX. No existe a nivel federal que el ciudadano tenga derecho a una buena administración pública. Si tienes derecho a que haya instituciones buenas, como vayan saliendo, ¿no? Conforme te podamos atender. Y si hoy no podemos atenderte, pues date una vuelta mañana. No, eso se tiene que acabar ya. La ciudadanía, todas y todos nosotros, tenemos derecho a buenas instituciones, instituciones de calidad. Pero me estoy desviando mucho del tema y no nos va a dar tiempo. Yo aprecio mucho el tiempo del servicio público. El derecho a expresar y difundir, buscar, recibir y compartir información e ideas sin miedo ni injerencias ilegítimas es esencial para nuestra educación y desarrollo como pueblo, como país. Esto implica grandes compromisos institucionales. Si yo te voy a facilitar un micrófono para que puedas expresarte libremente, debo de garantizar los mecanismos para que esto suceda. No hacerlo sería lo mismo que coartarte previo a incluso que tú ejerzas el derecho. En muchas ocasiones, el derecho a la libertad de expresión se ve limitado por factores sociales, por factores culturales y lamentablemente, en algunas situaciones, por factores políticos. Estas situaciones orillan al replanteamiento de qué tenemos que hacer para darle verdadero verificativo a un derecho. ¿Saben ustedes técnicamente cuál es la diferencia entre un derecho y una garantía? ¿No? Porque regularmente en la escuela, ¿se acuerdan de sus clases de civismo? Que decían, sí, ¿se acuerdan más? Unas la pasaron de noche, no importa. Los que decían, lo mío es la álgebra.
Los que decían, lo mío son las mates, no, se pasaron de noche civismo, no pasa nada, ahorita les damos clase. Te decían en la escuela, es que los derechos humanos en la Constitución se llaman garantías individuales. Ah, no, ya, error, hay que actualizar la información. Actualmente la Constitución habla de los derechos humanos y sus garantías, y no son garantías estrictamente individuales, son también sociales. ¿Cuál es la diferencia? El derecho es mío, yo lo ejerzo, yo nací con él, nadie me lo da, el Estado no me regala un derecho, el Estado me garantiza su ejercicio. Yo nací con el derecho a expresarme libremente, ahora tu Estado me tienes que garantizar mecanismos de seguridad, mecanismos técnicos, prácticos, sociales, para que yo pueda expresarme libremente. ¿Sí se nota la diferencia? Yo tengo el carro, el Estado me pone la autopista. Así de fácil. Eso es la garantía que se debe de buscar en el ejercicio de un derecho. Y en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión tenemos muchísimas herramientas jurídicas que de repente nos quedan a deber un poquito. Estas son las características de los derechos humanos. Vamos directo a nuestra temática. Espérenme, estoy buscando a la persona perfecta que el día de hoy me va a asistir. Compañero, usted se ve como que tiene ahí la habilidad, no sea malito, ahorita cuando yo no me dé cuenta, me tomo una foto, pero tengo que salir medianamente presentable. Eso. No, porque no me debo dar cuenta. Sí. En el momento en el que yo haga algo importante, así como les estoy señalando un dato de vital importancia y estoy poniendo cara seria, ahí tomas el flechazo. Eso, me encanta. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el primer parámetro que tenemos a nivel internacional. La libertad de expresión está consagrada en este artículo. Describe sus elementos fundamentales como el derecho consustancial de todas las personas a poder expresarse libremente en cualquier espacio. Tú tienes la libertad de expresarte no solo en un medio de comunicación, en la vía pública, no solo por medios verbales, sino por la manifestación cualquiera que sea de tus ideas, de tus creencias, por actividades o por medio de una actividad física, lo cual nos conlleva otros derechos como la libertad a protestar, a inconformarnos, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. A expresarte libremente en casa, lo cual no siempre sucede. Bueno, uno que ya está adulto, que ya tiene sus años, pues sí, ¿no? Llegas a tu casa y dices lo que se te hincha la regala gana, pero cuando tienes a un pequeño en casa, una pequeña, hijo, una hija, que papá, yo quisiera, tú te callas, porque aquí se hace lo que yo digo porque yo pago las cuentas. Es que yo quería vacacionar en la playa, te callas porque vamos a ir a casa de la abuela en el verano. Y el pobre chavo dice, no, pero es que yo quería, y coscorrón, ¿no? Ojalá sí fuese porque están protegidos, pero ¿qué cree? Que lamentablemente la gran mayoría de vulneraciones a los derechos humanos se da dentro de cuatro paredes cuando ninguna autoridad lo visibiliza. Y la violencia, tanto física como psicológica, emocional, sigue perdurando en muchas casas y en muchas familias. Para muestra basta un botón. Hay que ver cifras oficiales, ¿no? Vámonos al año 2020, donde los índices de violencia en la vía pública bajaron. Pues estábamos encerrados. ¿Cómo fregos vamos a salir a violentar a la gente si estamos dentro de casa? Analicemos la otra cifra, la que no se difunde mucho. ¿Cómo subieron los índices de violencia al interior del hogar? Sobre todo en grupos en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores. Personas adultas mayores y personas con discapacidad. Y ahí tenemos la respuesta, ¿no? Muy atinada la apreciación, porque efectivamente a las y los niños se les vulnera ya no solo físicamente, hasta en su libertad de expresión. Invisibilizamos sus derechos. Mamá, fíjate que llega tu chavillo, ¿no? 3, de 8 o 9 años. Me gusta una niña.
Te deja de andar pensando en tarugadas, chamacos, ponte a estudiar, que me sacaste 6 en matemáticas. Invisibilizamos sus necesidades. En el criterio de infantilizar los derechos, pensamos que los derechos se ganan con la edad cuando nacemos con ellos. Tus preocupaciones pueden ser distintas a las de tu hija o hijo, ¿eh? Tú tienes que pagar impuestos, tienes que checar aquí temprano, tú tienes que ver qué marca de café te conviene, o sea, que te guste, no te haga daño y que no sea Nescafé. Y él tiene otras necesidades totalmente distintas. ¿Ah? Si le quitaron su skin en el Free Fire, si la niña que le gusta le va a hacer caso, ¿ah? Si lo van a incorporar al equipo de fucho de la escuela porque sus amiguitos no lo eligen, pero son necesidades reales del individuo, así como son distintas las de ustedes con la mía. Es diferente las necesidades de una persona en cierto sector etario, adultos mayores, niños, y de repente invisibilizamos su derecho a expresarse. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos dice también que este derecho es aquel que tiene toda persona y que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información. Buscarla por cualquier medio lícito, difundirla en absoluta libertad, sin consideración de fronteras, oralmente, por escrito, impresa o artísticamente. ¿Cuántas vulneraciones a la libertad de expresión no hemos identificado recientemente por medios artísticos? La vulneración, la supresión, no solo en nuestro país estamos hablando, vamos a abrir un poquito el panorama. Recientemente se le ocurrió al presidente de los Estados Unidos auditar a sus museos. ¿Por qué? Porque por ahí hubo una exposición en el Smithsoniano que enaltecía ciertamente los valores de las personas migrantes latinoamericanas y dijo, no, aquí se trata de hacer America Great Again, ¿no? O sea, esto va contra cultura, entonces esta expresión artística políticamente no me conviene. ¿Dónde quedó este pacto internacional? Yo creo que ni lo conocen. Convención Americana de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. El ejercicio del derecho previsto no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores. Bueno, para asegurar, ahorita mencionamos que. Lo cierto es que no se te puede suprimir previamente la libertad de expresarte. Debes de ser consciente que tu expresión debe de ser responsable, ya que de vulnerar derechos de terceros, debes de asumir las consecuencias de tus actos. A eso se refiere. No te voy a censurar. ¿Puedo opinar? Puedes hacerlo. ¿Me van a sancionar? Depende. Depende qué expreses o en qué sentido lo expreses. Me voy a permitir adelantarme un poquito para que veamos esta parte. Ahorita me regreso. La libertad de expresión debe tener ciertos límites, evidentemente. No debes de atacar derechos de terceros. Esa es una máxima de los derechos humanos. Todos los derechos aplican en este supuesto. No puedes atacar derechos de terceros en ejercicio de tu propio derecho. Sería tan ridículo como quebrantar el Estado mismo de derecho. Oye, yo tengo derecho a la felicidad. Sí, me encanta romper vidrios, entonces ahorita voy a agarrar unas piedras y romper todo esto. Pues es mi ejercicio de derecho. No, es un abuso del derecho. El abuso llega justamente donde tu esfera de derechos invade la esfera de terceros. No alterar el orden público, no provocar algún delito, ni atacar la moral. Y ahí tenemos un broncón de dilema filosófico, deontológico o como ustedes le quieran llamar. Porque si se trata de atacar la moral, debo de determinar bajo qué principios se considera viable un acto como moral o inmoral. ¿Quién determina la moralidad de nuestros actos? A ver, ayúdenle, díganme. Cada individuo, tus principios, o cada individuo a través de sus principios, ¿no? Cada individuo tiene un margen de valores. Les vamos a llamar valores primero. ¿Por qué? Porque es a lo que le damos nosotros valor. Yo aprecio a una persona, es valiosa para mí.
¿No? Muy bien. Eso quiere decir que ella, esa persona para mí es intrínsecamente algo bueno. Eso es relativo moralmente, ¿eh? Puede ser bueno o malo. Lo que es bueno para mí puede no serlo para ti. Hay una ambigüedad entonces. Hay personas, tú todavía les preguntas en la vía pública, ¿es bueno reprimir las manifestaciones? Y te van a decir, por supuesto. Depende para quién sea bueno. Para quien se manifiesta, no. Para el que está transitando, a lo mejor sí. Para el alumno que está en paro, es válido su ejercicio. Para el que quiere entrar a la escuela, no lo es. Entonces hay un relativismo en nuestra moralidad. Por lo tanto, el Estado convierte esos valores personales en principios, ahora sí, que se denominan a aquel conjunto de valores éticos que un Estado toma como base para el ejercicio de sus funciones. Una sociedad basada en valores genera principios y los plasma en una ley. Te dice, aquí lo bueno va a ser la honradez, la disciplina, la dignidad, la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la lealtad. Chéquense su artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas y vienen marcados como principios de todo el servicio público. Aunque tú creas que no está bien, si eres servidor público, los tienes que acatar. No hay de otra, ¿eh? Tú puedes pensar, tú puedes ir por la calle pensando cualquier atrocidad y es la libertad de tu pensamiento. No nos podemos meter ahí. Pero el ejercicio del servicio público ya te exige ciertos principios. Y eso es lo que marca justamente la ley como límite. Puedes expresarte libremente, no ataques los principios éticos o la moralidad sobre la cual está sustentado el Estado de Derecho. Hoy no lo puedo determinar, claro que se puede determinar. La propia normatividad te dice qué principios se deben de acatar y cuáles no. Y ya les dije algunos. Sería estúpido pensar que el Estado de alguna manera me faculta para cometer un acto de corrupción. Dígame. O por ejemplo, considerar la moralidad en un sentido tradicional en una marcha LGTB además. Ajá. Tratar de, pues no sé, censurar a las personas que tratando de expresarse libremente hacen este tipo de manifestaciones. O por ejemplo, lo que ocurrió en el metro de la Ciudad de México hace unos días. Ok. Una policía no permitió que una mujer trans se sentara o se ubicara en los vagones rosas. ¿Somos o no somos como Estado? Una autoridad avala, faculta, permite a la persona marcar una distinción perfectamente identificable entre el sexo biológico y el género como constructo social. El Estado te faculta para ello. Tienes la libertad de expresar tu género como tú quieras. Es una autoridad. Y de repente llega otra autoridad y por voluntad personalísima, por un valor internalizado de lo que ella considera bueno o malo, dice, tú no eres mujer. O sí eres mujer, pero como que no eres, o sea, no eres tan mujer. Que una autoridad se navegue o navegue en ese marco de ambigüedad es una flagrante violación a los derechos humanos de la persona que fue discriminada directamente por una autoridad de seguridad pública. ¿Por qué? Porque el propio Estado está facultando a la persona para expresar libremente su género. Pero un servidor público, en ejercicio de su pensamiento individual, consideró que seguir la ley no era lo adecuado. Alguien no entendió, ¿no? O sea, no hablo por esa persona por el que dice, Ajá. pero desde mi punto de vista, él no sabe, él no ha tenido cursos, este policía no tiene la información para poder ejercer la ley como debe de ser. O sea, ¿Podría ser? no lo estoy exonerando. No. Estoy diciendo que probablemente esa persona haya tenido cursos Claro. y no sepa cuál es la diferencia entre un hombre transgénero y una mujer. O sea, yo Claro. creo que hablando. Y no podremos exonerarlo porque el desconocimiento de la norma no nos exime de su cumplimiento y por principio de legalidad, un servidor público, conozca o no conozca la ley, se tiene que apegar a ella. Pero es cierto, hay responsabilidad compartida. La servidora pública que no conoce, que está cometiendo una falta administrativa, mínimamente, si no es que incluso un delito, el de discriminación,
y no se le estaba todavía iniciando un proceso hasta donde sé, para que por lo menos pida una disculpa. No se va a iniciar hasta que la persona vendida vaya y ejerza su derecho. Aunque debería de iniciarse de manera oficiosa. Debería iniciar de manera oficiosa. Cuando un acto de discriminación es evidenciado, aun cuando no se presente la denuncia, hay instituciones que pueden perseguirla formalmente, oficiosamente, mínimamente la CNDH. Cuando se entera una comisión de derechos humanos estatal o a nivel nacional de la comisión de una violación a derechos humanos, se puede atacar de manera oficiosa. Pero bueno, de nuevamente estamos. ¿La mujer trans podría ir a la comisión e iniciar el proceso? Por supuesto, y también podría presentar responsabilidades administrativas o incluso iniciar un procedimiento por delito de discriminación. O sea, se puede perseguir hasta por 3 vías si esta mujer presentase las denuncias correspondientes, por supuesto, por supuesto. En ese sentido, debemos de ser muy claros. Los valores existen, los valores están cimentados y nuestro desconocimiento de los mismos a veces genera que cometamos algún acto que lacere estos propios derechos. ¿Qué nos dice la Constitución? Bueno, ahorita no tengo teléfono. El derecho a la libre expresión inicia desde el artículo 6º constitucional. La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, otra vez esa palabrita, a la vida privada, los derechos de terceros, que provoque algún delito o perturbe el orden público, como ya lo habíamos visto. Este mismo artículo 6º constitucional obviamente nos habla de un derecho que viene aparejado a la libertad de expresión, la libertad de acceso a la información pública, tan en boga en la actualidad por ciertos movimientos, ¿verdad? Y administrativos. Ahora ya desaparece el INAI, desaparece el Infoem, ahora Secretaría Anticorrupción toma esta responsabilidad de consagrar los principios del artículo 6º y, por supuesto, la protección de datos personales. El artículo 7 nos dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones e información de ideas, que no se puede restringir por vías o medios indirectos, controles oficiales, papel, frecuencias radioeléctricas. Ninguna ley ni autoridad puede censurar ni coartar la libertad de difusión. No podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones o ideas como instrumento de delito. Y de nuevo nos planteamos aquí la misma retórica que les he venido diciendo. Es cierto, existe constitucionalmente esta libertad de expresión, existen los medios, tal vez nos convendría preguntarnos, ¿por qué entonces existe la censura? ¿Cuáles son los factores que generan este tipo de situaciones? La libertad de prensa se relaciona directamente con la de expresión y el acceso a la información. En la actividad periodística, una persona recaba información, recaba datos. Incluso tiene permitido no revelar sus fuentes. Es un derecho que se encuentra consagrado. Y esto está bien interesante. Mira, por cierto, voy a utilizar uno de estos para darles así una lecturita rápida. Dice, primeramente resulta necesario definir lo que se entiende por fuente periodística. Conforme lo señalan Alejandro Córdoba y Mirta Luisa Jurio, suele definirse como todos aquellos conjuntos de datos de diverso origen y vehículo que sirven para construir, esa palabra es importante, para construir información en la etapa previa a su publicación, obtenidos de forma pasiva, mediante la recopilación de datos, o activa mediante el proceso de investigación. Construcción. La persona tiene la libertad de construir una investigación con la responsabilidad moral de que no se alteren derechos de terceros, que no se difame, por ejemplo, a una persona que sea acusada injustamente y que sean datos verificables, que la sociedad no encuentre una desinformación o una mala información en lo que te estás virtiendo. Esas son tus responsabilidades, pero tú puedes construir técnicamente la verdad desde tu subjetivo punto de vista, siempre y cuando seas consciente de que esa construcción de vulnerar derechos pueda acarrearte responsabilidades. Esta construcción es básicamente la expresión o la manifestación de mi libertad de expresión, de la supresión de la censura, porque yo puedo decir lo que yo quiera, siempre y cuando sea consciente de los actos o de las consecuencias que puede tener de vulnerar el derecho de terceros.
Esa es mi responsabilidad. La censura no se debe de generar por el Estado. El único acto, si acaso que pudiese existir de censura, es interno. Tú lo construyes, tú te limitas, por lo menos eso dice la Constitución. La práctica, como sabemos, suele ser lamentablemente un poquito distinta, ¿no? Y ahí es donde nos duele. La investigación como vía para descubrir y sacar a la luz los abusos de poder que son cometidos por personas funcionarias públicas o de organizaciones económicas, proporcionar información necesaria para formar la opinión pública, generar foros de discusión que promuevan el debate, defender activamente la libertad de expresión y utilizar el poder de prensa a favor del derecho. Ay, no, espérense, todavía no se acaba. Ya estaban levantando. Listo. Es su derecho. Eso sí, si le quieren llegar. Así que como decían en la película, si te gusta el frijol, pues vas. Muchísimas gracias, qué amable. Perfectísimo. Vamos con esto último. Sí, vamos en tiempo. De veras, sí, soy muy respetuoso de sus tiempos. Me dijeron de 11 a 12 y como dicen en mi pueblo, sé breve y agradarás. Y además sé que es lunes y traemos toda la actitud, entonces se les notaba desde el principio, se los juro. Llegaron con una energía que parecían dos. Pero qué bueno que estamos aquí, me da muchísimo gusto. Espero que algo mínimamente pueda ser de valor para ustedes. Analizaremos como último marco jurídico la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión que nos da la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Nos dice aquí, la libertad de expresión es un derecho fundamental e inalienable. Es un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática. Y eso es lo primero que deberíamos de plantearnos como una máxima de nuestra actividad periodística. El hecho de que estemos expresando libremente una opinión es la muestra de que vivimos en un estado democrático. Y sería una contradicción no solo normativa, sino axiológica, el hecho de que una misma institución democrática quisiese coartar la libertad de expresión de un medio de comunicación. Es así de simple, es una contradicción, es una aberración dentro del discurso oficial el hecho de que una autoridad intente coartarte cuando estamos en un estado democrático per se. Todas las personas deben de contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin ningún tipo de discriminación. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita. Esto nos lo da el derecho a la protección de datos personales. Tú puedes ejercer tus derechos ARCO. ¿Saben cuáles son sus derechos ARCO? Sí, ¿no? Acceso, rectificación, cancelación u oposición que se le da al tratamiento de tus datos personales por parte de una autoridad pública. Cuando en algún momento quieres ir a una institución donde realizaste un trámite, quiero saber qué datos tienes de mí, debes de tener la posibilidad de presentar formalmente una solicitud y que te digan exactamente qué datos tienen de tu persona, desde fotos hasta tu domicilio, y corregirlos o cancelar el uso que se le da a esos datos. Los estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas. De nuevo esta expresión, ¿se han dado cuenta la importancia, la gran relevancia que tiene dentro del periodismo la ética profesional? Como en ninguna institución, como en ninguna, si acaso en seguridad pública, neta. En seguridad pública no solo tenemos una deficiencia de prácticas éticas, sino que es una necesidad real. En general de toda la administración pública, pero hay lugares donde se nota más. Hay lugares donde la sociedad lo identifica en automático, donde se percibe. Y en la actividad periodística es muy notable y sobre todo muy necesario en la actualidad. Toda persona comunicadora tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes, archivos personales y profesionales. Es deber de los estados prevenir e investigar hechos relacionados con asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a personas comunicadoras sociales, así como la destrucción material, sancionar a sus autores y asegurar a la víctima a una reparación adecuada. Aquí estamos hablando ya incluso de derechos vinculados a la actividad periodística, derechos como el acceso a la verdad, el acceso al debido proceso, la reparación integral del daño y todos los derechos asociados a las víctimas.
el Estado debe de dar, esto no es una suerte de discriminación o desigualdad social, debe de dar prioridad a los sectores potencialmente vulnerables. Regularmente el Estado considera sectores vulnerables a las mujeres. Es una aberración social que en un país donde más del 50% de la población es mujer, sean un grupo en situación de vulnerabilidad. O sea, es el único grupo vulnerable que es mayoría estadística o demográfica. No tiene sentido, o sea, es una situación social que tenemos que corregir. Niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas originarias de pueblos indígenas, personas afrodescendientes con VIH, personas en situación de movilidad, migrantes, personas adultas mayores. Y el periodista, el periodismo en nuestro país ha llegado a niveles de desprotección sistemática, social y jurídica, porque es una actividad que en nuestro país particularmente es de alto riesgo, lo que los convierte en una población vulnerable. Y como población vulnerable, el Estado debe de darles prioridad en los aspectos en los que se necesitan, como cuál es la seguridad. ¿La seguridad? El Estado regularmente en una manifestación pacífica está para vigilar que todo se lleve a cabo conforme a los estatutos legales. Tú puedes manifestarte en la calle siempre y cuando se cumplan dos requisitos, que sea lícita la manifestación y que no sea violenta. La mayor cantidad de personas que son violentadas en una manifestación suelen ser periodistas o comunicadores. Y por tanto el Estado debe de implementar, cuando establece sistemas como la creación de cordones policiales para el acompañamiento a las manifestaciones, zonas de seguridad o atención en situación de flagrancia ante la comisión de un delito, deberá establecer estrategias primeramente para proteger a quienes están reportando o llevando la comunicación de ese tipo de manifestaciones. ¿Sucede? ¿Sí o no? ¿No ha estado en manifestaciones? ¿Quién sí se ha sentido seguro en una manifestación? No, difícilmente, a veces sí, depende de la autoridad tal vez. Yo como ciudadano, y en mi calidad de ciudadano, sin tener que ver con su actividad periodística, yo diría no. Yo veo una sistemática vulneración de los derechos de las y los periodistas. En un estado además marcado por la violencia, por la inseguridad pública, quien ejerce el periodismo no está siendo respetado en lo que la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos promueve y que el Estado mexicano se ha obligado a ser parte. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como ley de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información, o las famosas leyes Mordaza. Las asignaciones de radio y televisión deben de considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para toda persona. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. La libertad no solo, yo les decía al principio, las garantías no solo son individuales, son sociales. La misma libertad de expresión que tienes como individuo la debe de tener una institución pública o privada, un grupo, un gremio, una asociación civil, un sector. De manera colectiva o individual debemos de tener acceso a nuestra libertad de expresión. Termino nada más con esta partecita. Yo tengo una pregunta. Dígame. A sus órdenes. Bueno, últimamente muchos periodistas, principalmente Sí. periodistas, han sido denunciados por violencia política y racial de género. Hijo. Ese es tema, ¿no? Sí. Incluso hay personas que se han quejado que porque les dicen corrupta y ya la están violentando políticamente. Claro. ¿Cuál es la posición de ustedes? Y si consideran que el Tribunal Electoral o los tribunales electorales son instancia adecuada para resolver este tipo de quejas. Porque ellos resuelven con un matiz político, ¿no? Ok. Más que, bueno, Sí, eso es tu apreciación y está bien. La posición de la Comisión de Derechos Humanos es tajante en ese sentido. No se puede tolerar bajo ninguna circunstancia ningún tipo de violencia en contra de la mujer
incluida la violencia política por razón de género. Las instituciones electorales en materia, si están facultadas por una ley para sancionar al respecto, deben de tener el reconocimiento incluso de las instituciones no jurisdiccionales de protección de derechos humanos. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que haría falta? Tal vez estas instituciones electorales o las instituciones sancionadoras en esta materia deben de recibir un reforzamiento en materia jurídica de asistencia y protección de derechos humanos. Porque es muy fácil en el andamiaje social confundir una violencia con una violencia por razón de género. Y es ahí donde se pueden cometer una gran cantidad de injusticias. Si tú señalas a una persona indistintamente por el hecho de ser hombre o mujer como corrupta y tienes los elementos sustanciales para denunciarlo, es evidente que no hay una vulneración por razón de género. Cambiar el discurso dentro de la investigación como es mujer, es corrupta, se convierte en automático en una violencia por razón de género. Entonces ahí lo que tenemos que hacer como instituciones es ser muy cuidadosos y cuidadosas con la forma en la que aplicamos el derecho, porque no toda violencia en contra de una mujer es por razón de género. Y esto aplica para la violencia política. Si yo estoy evidenciando o poniendo en manifiesto mi inconformidad con una autoridad, técnicamente tengo que hacerlo de la manera que se manifieste que estoy en contra de la autoridad por ser autoridad y por no hacer su trabajo, no porque la autoridad es representada por una persona del género femenino. Es prácticamente lo mismo y la misma postura que tenemos, por ejemplo, cuando nos cuestionan, y la sociedad nos cuestiona mucho, ¿por qué la vida de una mujer vale más que la de un hombre? Ah, caray, pues valemos lo mismo si nos vamos a una apreciación de valor. Es que el feminicidio tiene mayores sanciones cuando se encuentra tipificado en el Código Penal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué vale más? Una mujer, le dijimos, vale exactamente lo mismo. Y nos dicen, no es cierto, porque si tú matas a una mujer, si tú privas de la vida a una persona del género femenino, es mayor la sanción. Y no es cierto. Depende de la intencionalidad de la investigación. Una persona que asalta a mano armada y priva de la vida a alguien, indistintamente que la víctima sea hombre o mujer, el tipo penal es el mismo. No le ha privado de la vida por ser mujer. Cabría la ambigüedad, ¿no? ¿En qué momento privo a alguien por el hecho de ser mujer? Eso es una investigación metodológica que no acabaríamos hoy, porque habría que definir. Hay quienes dicen, no, le privó de la vida para cometer un acto de violencia sexual, le privó de la vida para cometer un acto de violencia económica, no por ser mujer, sino porque podía. Ya meternos en aspectos más deontológicos, ¿no? Pero es distinto a cuando privas de la vida a una mujer con la que tenías cercanía, relación, filiación, cuando ibas a cometer un abuso sexual dirigido por tu orientación sexual, como hombre en contra de una mujer, ahí cambia el tipo penal. No solo privaste de la vida a una persona, sino que el factor específico de que fuera mujer generó inicialmente la agresión. Hay una distinción: homicidio en contra de una mujer, feminicidio porque era mujer. Y aplica de manera muy similar en el aspecto de la violencia política por razón de género. Argumentando además, y esto quiero aclarar, que la tipificación es por razón de género, no por razón de género femenino. Técnicamente, estas leyes también deberían de proteger a aquel hombre que es violentado políticamente por el hecho de ser hombre. Es que como ese servidor público, ese ejemplo, presidente municipal, es hombre, seguro es un machirulo, violentador, violador. No tengo pruebas, pero tampoco dudas porque es un hombre y el hombre es violento. Espérame. Entonces, si a un periodista le pone, no sé, el tribunal resuelve que cometió violencia política en razón de género ¿Y no fuese así? y ordena la inscripción en el registro de agresores, un periodista podría recurrir a las comisiones de derechos humanos Sí, siempre. para denunciar que el tribunal violó sus derechos?
Siempre, sí, por supuesto. Por supuesto, ante cualquier sentencia, fallo, laudo, cualquier resolución de autoridad que la persona considere vulneradora de sus derechos, que en este caso, en caso de que no fuese culpable, se estarían violentando derechos bien importantes, ¿no? Tiene la posibilidad de acudir a la Comisión de Derechos Humanos. Y fíjense que justamente me gustaría concatenar esto con lo que les iba yo a leer, porque dice este librito de derechos de los periodistas. Los derechos que se encuentran vulnerados regularmente en la función periodística es tu derecho a la personalidad, tu derecho a la privacidad, tu derecho al honor, a tu honra. Una persona que es acusada por violencia política por razón de género, ¿de qué manera es percibida por la sociedad a posteriori? Ni chamba consigues. El derecho que tienes a la reparación de tu imagen pública también debe de ser una realidad. Incluso en la actualidad, el derecho que se debe de tener al olvido digital. Porque hay personas que obtienen, ya sea por medio de la Comisión de Derechos Humanos o por otros medios, una resolución que les libra de una sanción, compruebas tu inocencia, pero en redes tu nombre siempre será identificado como el que agredió, el que vulneró, el que privó. Ya después… De la Argentina que acaba de pasar, que violentó a una persona, pero después ella fue víctima de Discúlpenme, pero tanto en ese caso como el de la comunicadora, justamente, que sacó este TikTok desafortunado de son la 1:30 de la mañana y me corrieron, son hechos en los cuales la víctima, fíjense la gravedad de esto, está siendo sancionada por la sociedad, más allá de una sanción que solo una autoridad tiene derecho a aplicar. En el caso del racismo, por medio de una autoridad competente, que ya le impuso una sanción, tanto multa, una rehabilitación, terapia y una disculpa pública. Ahí está. Pero la sociedad que no olvida, la sociedad que se ensaña, la sociedad que violenta, convierte a la victimaria en víctima. En el caso de la comunicadora, un comentario desafortunado me queda perfectamente claro. Cuestionable sería si es en un espacio público o en una red privada, eso queda a criterio, ¿no? ¿Cometió un delito decir, me corrieron de un restaurante? No. Perdió su trabajo y yo considero que difícilmente va a poder continuar su labor periodística en otra empresa con ese estigma. La discriminación se sustenta justamente en estereotipos, roles y estigmatizaciones. Las personas tienen derecho a recuperar su honor, su honra o su vida pública. Y en nuestro país, eso, si bien existe jurídicamente, no se aplica socialmente. Una persona que es señalada como Lord o hashtag Lady algo, ve minimizada la calidad de vida y se vulnera no solo su derecho a la honra, su derecho a la vida misma. El derecho a la vida no es respirar, el derecho a la vida es tener una vida digna. Se le vulneran derechos laborales, se vulneran derechos sociales, se le vulneran derechos políticos. Esta persona está siendo victimizada por una situación que o ya cumplió o que simplemente no debería de generar una sanción, pero la sociedad no olvida. El derecho al olvido digital es algo que tenemos pendiente en nuestro país. Tal vez podría ser el derecho número 133, ¿no? El siguiente. Bien podría ser. Otro que ya está por ahí, ya con este termino. El derecho a la desconexión digital. Existe ya la propuesta de reforma al 68 ter de la Ley Federal del Trabajo, que tú, así digas, viernesito botanero, salgo a las… ¿A qué hora sale Ley de trabajar? A las 6 de la tarde sale la Ley. 6:01, me habla el jefe, se me apagó el WhatsApp. Neta, ¿Por qué? Porque primera es mi teléfono, es mi red, es mi línea, yo la pago, es mi perro y yo lo baño. Primera. Segunda, porque tengo un horario laboral. Dentro de ese horario, casi lo que quieras.
casi. Después de ese horario empiezan derechos humanos vinculados con mi libre esparcimiento, mi entretenimiento, mi libertad familiar, mi derecho a familia, mi derecho al descanso y la libertad a la desconexión digital que neta no saben cómo nos surge a todas y todos. Si la industria, el instituto, si la dependencia secretaría te da un teléfono celular, ¿ya no tendrías ese derecho? Sí, por supuesto, únicamente debe de estar especificado cuáles van a ser las reglas de ese medio público que te están proporcionando. Aun cuando sea es más, se la pongo bien sencilla. Si es privado o público, la diferencia es si lo usas o no. La mayoría estamos en un grupo de WhatsApp, 1 si bien nos va. Yo estoy en 3. Eso que soy tropa. ¿Cómo logras tan poquitos? Sí, es que soy un personajazo. Luego les digo, no. He aprendido algo bien importante, a decir, no. Oye, pero es que es para la comunicación. Tengo un correo bien alejandro.gomez@codem.org.mx, que es oficial, entonces, cualquier... Con copia para... Send. Y yo lo leo, cabrón, después de las 9 de la mañana. Bueno, regularmente entro 8:30, la neta. Soy medio nerd. Llego 8:30 para que no me digan, me voy 15 minutos tarde, 6:15 para que no digan que. Ya no, este año no, porque es que me tasajearon de la vesícula hace unos meses, neta. Entonces perdí el premio. Maldita sea. O sea, el del segundo semestre, pues ya le estoy echando galleta. Pero es real, o sea, si es tu teléfono privado, tú después te metes un grupo de WhatsApp, no gracias. Si es de la institución, oye, vas a estar en este grupo porque la línea es de la institución, amuelo, pero tu descanso es totalmente independiente a la propiedad de la línea. Y si es necesario, ¿sabes qué me hace? Este teléfono es de la institución, a las 6, bajo llave, nos vemos el lunes. Te vas a echar desmadre, llegas el lunes tempranito, tienes curso con el derecho humano, espérame, déjame agarrar mi teléfono. Ya lo aprendes, esa es la diferencia. Y ese es otro derecho que probablemente tengamos reciente. Muy bien, decíamos, la libertad de expresión y circulación de ideas, búsqueda y difusión de información, la posibilidad de indagar, cuestionar, exponer, reaccionar, coincidir, discrepar, dialogar, confrontar, de publicar y transmitir, es posible o es necesario para mantener una sociedad libre. ¿Y qué importancia tiene esta palabra? Y con esto cierro, la palabra libertad. Aquellas personas que se dedican o que dedican su vida a la investigación, al periodismo, a los medios de comunicación, métanme aquí a trabajar, me encanta su medio, está bien chido ese agarrar el micrófono. Esas personas tienen en sus manos la libertad no solo de la manifestación de ideas, sino la libertad que genera el conocimiento en la población. Una sociedad verdaderamente informada es una sociedad democratizada y entonces de esa manera ustedes se convierten en verdaderos salvaguardas y verdaderas salvaguardas de un derecho humano. El derecho que yo tengo a la educación, al conocimiento, a la libertad sin paternalismos. El ciudadano que no conoce extiende la mano esperando que le caiga una dádiva por parte de una institución. El ciudadano que conoce, que se informa por medio de ustedes, es el ciudadano que sabe cómo levantar la voz, cómo exigir y cómo hacer valer sus derechos. Y nos hace muchísima falta en este Estado mexicano del que somos parte. Esa es la realidad. Uno de los mecanismos por el cual ustedes pueden hacer valer y defender sus derechos es obviamente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Si ustedes necesitan alguna asesoría jurídica, por favor comuníquense al 800-999-4000 o 2360560 a la ciudad de Toluca. Oye, pero es que yo tengo miedo porque soy servidor público, eso yo sé que aquí no pasa, pero sucede, por ejemplo, es en serio, o sea, hay policías municipales, hay personal de custodia penitenciaria que dicen, es que si yo hablo me va a cargar porque me la van a aplicar. Cuando tú pides una asesoría ante derechos humanos puedes hacerlo en absoluta confidencialidad.
todavía no estás presentando una queja. Oye, yo tengo una duda jurídica, ¿ante qué institución, ante qué tribunal, ante qué departamento o procuraduría puedo acercarme? Tengo este problema, soy servidor público. ¿Quién? No te quiero decir porque me da miedo. Ok, te pediremos tal vez algún dato estadístico, tu género, tu edad, punto. Una vez que has recibido esta asesoría totalmente gratuita, 24 horas del día, 7 días de la semana, yo no duermo. No, no es cierto, no soy yo, son mis compañeros del área jurídica. Te damos la posibilidad de que, independientemente de darte los datos de contacto o ubicación de otras instituciones a las cuales puedas presentar tus inconformidades, presentar una queja ante derechos humanos. Ahí hay de dos. O ya presentas la queja formalmente ya dando tus datos, o si tú consideras que tu vida o tu integridad física o moral está siendo comprometida, solicitar que se persiga de manera oficiosa la queja para que la propia CODEM haga la investigación pertinente y de esa manera salvaguardar tu derecho. Por favor, acérquense a la Comisión de Derechos Humanos. Aunado a ello, yo las invitaría en nuestra página oficial en CODEM, en la página oficial de la CODEM, perdón, tenemos un apartado de publicaciones. Hay una parte de revistas. Búsquense estas dos publicaciones del año 2022, vienen por año, entonces la van a encontrar re fácil. Tus derechos en el ejercicio del periodismo y obligaciones en el ejercicio del periodismo. Estas dos se complementan. Les digo, les iba a traer, pero pues presupuesto, ¿no? Me dijeron, es que no hay, ahorita no hay, entonces nomás llévatelas para que se les antoje, pero diles o invítalos o invítalas a que lo descarguen por medio de PDF. Entonces está libre, lo encuentran de hola, ¿vale? Prométanme que la van a buscar, le van a dar una leidita, están bien interesantes, se los juro por Dios que me mira. Les va a gustar mucho. Muy bien, hemos terminado prácticamente esta plática. Me gustaría saber si hay algún comentario, alguna duda o alguien que quiera dar un cierre a esta sesión.